Iniciamos un programa más, como todos los martes a las 6 de la tarde, de Meridiano Coco, y hoy en Cultura con Sabrosura, las 5 heridas del alma. Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos. Hoy tenemos a nuestro queridísimo Alexander Vivas con nosotros, que nos va a hablar de estas 5 heridas del alma. Una de ellas es el abandono, y a propósito de eso, quiero abrir con una canción que la hizo famosa un cantautor francés, Jacques Brel. Se llama Ne me quitte pas, y que luego fue traducida al español e interpretada por una de las joyas de las voces dominicanas, Sonia Silvestre. Empecemos con eso. Ahí está bien. Muy dura esto. Vamos a saludar a Gerardo Cruz Lara, que dice saludos, y a Malena Peraza, que nos está viendo. Gracias por estar con nosotros, gracias por la sintonía. Cuando yo vi el video original de Jacques Brel, que está en YouTube, cantando esta canción, el hombre está a moco tendido, desgarrado, y digo, bueno, este tiene una herida de abandono muy fuerte, que le ha pegado tan duro que la mujer lo dejó. Y dije, me parece que no estaría mal empezar por ahí. Está fuerte. Cuéntanos, Alex. Primero, danos la oportunidad para aquellos que te están escuchando por primera vez, de decirnos un poquito de ti. Bueno, muy buenas tardes, mi querida Coco, apreciada Mónica. Les habla Alexander Vivas, soy neurocoach, sociólogo, y pues llevo algunos años de experiencia trabajando con temas emocionales. Para mí es un honor, una bendición y una oportunidad muy grande. Acerca más el micrófono. Y una oportunidad muy grande. Porque vos tenés la voz un poquito bajita. Vale, o por hablar más bien. Es una oportunidad muy grande de compartir con todos ustedes, y pues qué bonito poner ese tema en la sala, porque hay muchísimas personas sufriendo por causa de estas heridas y no son conscientes de ellas. ¿A qué se refiere la psicología cuando habla de heridas del alma, y cuáles son? Bueno, se habla de las 5 heridas de la infancia, y las 5 heridas de la infancia se refiere a ciertos traumas que pueden recibir los niños. Se habla de que alrededor de hasta los 7 años se generan este tipo de heridas o de traumas que generan unos efectos muy fuertes y devastadores en algunos aspectos de la personalidad. Estas heridas son la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de injusticia, la herida de abandono, como lo estabas mencionando hace un momento, y la herida de traición. Y estos factores se vuelven condicionantes de la personalidad, y en algunos casos determinan muchísimas de las características conductuales de la persona. ¿Con cuál te gustaría empezar? ¡Wow! Todas son igualmente importantes, me parece que tienen igual nivel de importancia, y en la medida en que vamos hablando, creo que algunas personas se van a identificar con una y con otra. Quiero empezar a hablar por la herida de rechazo. Esta herida de rechazo se ocasiona cuando, principalmente en el núcleo familiar, el niño, que a la edad temprana es altamente sensible, se siente rechazado, ya sea por papá, por mamá, o por una de las personas que ejerce cierto grado de autoridad o de poder sobre ellos. Esta herida de rechazo puede ser que a veces nosotros pensemos que no haya sido tan importante, o a veces menospreciemos el efecto que ha tenido, porque en alguna ocasión, o porque a lo largo de nuestra infancia papá no nos quiso, mamá no nos quiso, o tuvimos el rechazo de alguna parte de nuestra familia. Sin embargo, haber vivido esta situación puede marcar la vida de una forma sumamente profunda. Cuando una persona ha sido herida por el rechazo, ¿cómo lo manifiesta? ¿Cuáles son las características en su personalidad que te dicen, bueno, estos son los síntomas inequívocos
de que esta persona fue rechazada en su infancia? Bueno, hay varios, voy a mencionar algunos, aquí tengo algunas notas sobre esto, y uno de ellos es la búsqueda constante de aprobación. Las personas que han sido rechazadas se sienten en la necesidad de ser aprobados y están dispuestos a hacer lo que sea para recibir esa aprobación o esa validación. Eso es una de las características más comunes entre las personas que tienen la herida de rechazo. Otra es, obviamente, al sentirse rechazados, desarrollan una baja autoestima e inseguridad. Muchas de esas personas que están por ahí con una autoestima muy baja, que pronto no se dan cuenta, porque puede ser que el origen de este problema sea una herida de rechazo. Otra es que tienen una necesidad profunda de agradar a los demás por la misma razón de que no quieren seguir siendo rechazados. Entonces están buscando validarse ante los demás y muchas veces se convierten en personas complacientes y se vuelven víctimas de personas manipuladoras que usan esta necesidad de agradar de estas personas para hacer lo que quieren con ellas. Son las víctimas propicias de los psicópatas. Totalmente, de los narcisistas. Y claro, todo, a ver, además, ya que mencionas el tema que está tan en boga en estos días. Es mi especialidad hablar de los Oh, psicópatas. maravilla. Sí. Y cada vez son más comunes. ¿Sabes que hay unos estudios que decían que anteriormente de cada 10 personas había 2 con tendencias psicopáticas y ahora hay 6? 6 personas de cada 10 con tendencias psicopáticas, lo cual es terrible, completamente terrible, pero tiene mucho que ver con las características de la sociedad en la que estamos viviendo. Totalmente. Que está enfermando a la gente. Totalmente. Claro. También 2 características más es la necesidad de agradar a los demás. O sea, van a hacer lo que sea para agradar a los demás. Son ese tipo de amigo que muta para ser la persona que el otro necesita, porque necesita sentirse apreciado por el otro. Y también hay un miedo profundo al abandono. Ya. Esperen que, si no después vamos perdidos con la respuesta. Bueno, Manera Peraza nos está viendo, Alondra Juárez nos está viendo, Dulce Sol nos está viendo. Dulce Sol dice: saludos Alexander, una caja de sorpresas muy multifacético. Y a Zaira Torres, que nos está viendo. Gracias. Sabes que he conocido personas que si hacen algo, digamos, escriben una pieza de literatura y son como necesitan como que alguien le diga: lo hiciste bien. Validación. Claro, y recuerdo que en una ocasión me llamó alguien y me dijo: ¿qué te pareció y qué tú crees? Y yo le dije: hombre, es a ti que te tiene que gustar, has parido un hijo, es un hijo de tu creatividad. Y bueno, así como cuando te presentan un bebé en la clínica, hay bebés que tú puedes encontrar bonitos y hay bebés que tú puedes encontrar feos, pero la mamá siempre va a amar el bebé. Así que lo importante es que tú ames tu bebé y a los demás, ¿qué importa? Totalmente. Entonces sí he notado esas conductas. Yo creo que muchos de los artistas tendemos a ser inseguros con... Oh, sí. Pero mira que hay un detalle, y es que varias de las heridas tienen que ver con eso. Y no necesariamente tenemos unas heridas, hay personas que podemos tener 2 y hasta 3 heridas. Yo debo tener todas. Qué fuerte. Tenía, seguramente antes de que las trabajaras. Costó sangre, sudor y lágrimas. Qué bueno que dijiste, antes de que la trabajaras. Cuando una persona ha sufrido la herida del rechazo, ¿qué puede hacer para trabajar? Bueno, lo primero, y es lo que tiene que hacer con todas las heridas, es ser consciente de que la tiene, porque no podemos trabajar algo que no vemos que tenemos. Lastimosamente, muchas personas no se dan la oportunidad de explorar a través de la terapia esa necesidad que tienen de sanar, ¿sí? Entonces, yo diría que es bien importante que todas las personas seamos conscientes que de una u otra forma hemos sufrido este tipo de traumas, y esos traumas tienen efectos en nuestra vida. Hay personas que van por el mundo con relaciones inestables, siendo víctimas, como lo decías tú, de narcisistas, y van como una bolita de narcisista, van rebotando, y no va a cambiar, y no va a cambiar hasta que ellos no cambien, porque es lo que atraen, son presas fáciles de ese tipo de personas. Entonces lo primero es ser conscientes de ello, y lo segundo es tomar acción. Ya miraremos más adelante cómo se toma acción al respecto. Qué bien. Zaira Torres dice: el incremento de conductas psicopáticas es proporcional al incremento de la población.
¿No lo crees? No, tiene que ver, a ver, y de eso hay estudios, tiene que ver con la manera como hoy se generan las dinámicas sociales. Te explico. Anteriormente no había Facebook, no había Instagram, las personas eran más reales, ¿sí? Nadie andaba tomándole foto al plato de comida para presumir que comió espárragos en el tal restaurante, sino que las personas vivían una vida más real, o sea, nadie tenía que andar. Ahora la gente vive en función, diseña una vida en función de lo que quiere venderle a los demás y cada vez hay menos autenticidad. Ese es uno de los factores. Otro es la deshumanización de la sociedad. Totalmente. Cada vez estamos más cosificados, cada vez las personas valen más por lo que tienen que por lo que son. Hay personas incluso que tienen el concepto de que las personas valen por lo que hacen, pero no reconocen el valor inherente a los seres humanos. Entonces, ese desconocimiento del valor humano hace que puedan tomar cualquier tipo de decisión y afectar a las personas sin tener ningún tipo de consideración con ellas. Y si me permites agregar, cuando me mudé a los Estados Unidos, después de haber vivido en Europa y de haber vivido en República Dominicana, me chocó mucho que la primera pregunta que me hacían cuando me conocían es: ¿qué haces? ¿De qué trabajas? No de dónde vengo, ni de dónde vivo, ni cuáles son mis hobbies, o qué cosas me interesan, o qué me gusta comer. No, me preguntaban cuál era mi oficio. Y eso de que la gente te mide en función de lo que haces, del dinero que tienes, de las posiciones que adquieres en la vida, lo noté que está muy entretejido en la sociedad consumista, materialista, del cual este país es el representante supremo. Sí. Y me chocaba mucho del americano eso, que le interesaba saber más de mi oficio, de mi estatus profesional, que de mí como ser humano que hace un oficio. A mí me ha pasado algo muy particular al respecto. Yo procuro no hablar mucho de algunas cosas que hago, las dejo para mí y en algún momento salen porque tienen que salir, pero hay personas que se sorprenden que uno no las diga y es como que, ¿y por qué no habías dicho eso? ¿O por qué no mostraste el título? Exacto, exacto. Y es terrible que alguien o sea, que yo pueda valer para alguien por lo que yo haga o por lo que yo haya hecho en algún momento de mi vida y no por lo que soy en ese momento. Entonces, pero es muy común, lastimosamente. Entonces, ¿continuamos? Continuamos. ¿Cuál es la otra herida? La segunda herida, que es muy fuerte también, es la herida de humillación. La herida de humillación, cuando en la infancia temprana también un niño es humillado. Pasa mucho con los niños que no tienen un tiempo sin sus padres, que los crían otras personas, sus abuelos, sus tíos, que los hacen sentir que ellos no merecen, los hacen sentir que ellos no valen, los hacen sentir que no es suficiente. No, y hay papás también que le dicen: eres un bruto, eres una gorda, y no solamente son los parientes. No, claro, los mismos padres. Esta herida tiene unas características que tienen que ver con una baja autoestima, obviamente. La herida es tan profunda que es muy difícil que los muchachos por sí solos puedan superar ese tipo de afectación. Obviamente desarrollan miedo al rechazo, miedo a la crítica. Son personas que no los pueden criticar porque se sienten atacados. Son personas que son incapaces de recibir bien un consejo, una crítica, porque sienten que los están agrediendo, porque ya fueron agredidos. Entonces, esa herida sin sanar es como que si tú tuvieras una herida física, alguien viene y te pone el dedo, te echa sal, cualquier cosita que te hace. ¿Y sabes qué pasa? Cuando una persona con una herida de humillación recibe la crítica, es como siente, o sea, hiperdimensiona realmente y sobre reacciona con respecto a lo que le está pasando. También desarrollan algo que es bien interesante y es un perfeccionismo y una necesidad de autoexigencia muy alta. Es curioso porque hay mucha gente exitosa con herida de humillación. Mira eso. Conocí hace poco un chico, un empresario muy conocido, muy exitoso, pero me di cuenta que detrás de todo ese éxito y todo ese trabajo fuerte que tenía, había una herida de humillación muy grande. Y él, en esa negación que tenía de querer volver a esa situación, se empecinó y se obsesionó con el éxito financiero para no volver a ser humillado por ese medio. O sea que la herida de humillación puede generar todo tipo de efectos, todo tipo de efectos. Uno diría buenos y malos, realmente no son buenos y malos, solo son efectos. Dulce Sol dice, perdonen que interrumpo y voy leyendo porque después, viste, se queda atrás. Dice, es un tema interesantísimo, cada herida es muy importante de hacerla consciente y trabajarla con gente
profesional. Gente Como profesional. ustedes dos. No la curandera, no el vecino de al lado, a ver qué te parece. Esto es lo que yo No siempre con videitos de recalco. YouTube. Claro, es lo que siempre recalco. Vayan a un profesional, porque estas heridas solas no se curan. Exacto. Pregunta, No se curan. ahora que tenemos dos profesionales aquí en cabina, en su experiencia, cuando una persona quiere tratarse estos temas, ¿es un asunto de meses, de años, de días, de varias sesiones o depende de la persona? Depende de las ganas que tenga la persona de salir Ah. rápido, porque si lo niega, va a estar siempre cayendo en el mismo pozo. Ya. Y totalmente de acuerdo, porque es que cada caso es diferente. Así como cada herida se genera de manera diferente, la forma en la que se trata es distinta. Y sabes que en mi caso particular, en las terapias que hacemos de neurocoaching, las personas no van para sanar heridas de infancia. Nosotros se las descubrimos en el proceso. Ellos van por un problema de depresión, van por un problema de codependencia, van por un problema de ansiedad, Claro. y cuando vamos a las raíces profundas encontramos estas heridas. Siempre. Entonces, no es que la gente las identifique y diga, yo tengo una herida de humillación, voy a que me la trate. No, ni siquiera se dan cuenta, Claro. ni siquiera se dan Claro. cuenta, y es lo más tenaz. Y para cerrar un poco el tema de la herida de humillación, ellos tienen unos mecanismos de defensa y de negación Ah, que impiden que ellos puedan ver lo que les está pasando. Ellos pueden estar errados en algo, pero no pueden recibir la crítica, porque al recibir la crítica se sienten humillados y se les recuerda, se les activa nuevamente esa herida. Tamari Yosmar Vargas Vita nos está viendo. hey hermana, qué gusto. Qué bonito. Un saludo a Tamaris, a Dulce Sol y a Malinita hermosa que me está viendo también. Un besito. Ok, seguimos con la tercera herida. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir hablando de todas un poquito. Sí. Es la herida de abandono. Esta herida, digamos que es una de las más comunes y es una de las que quizás las consecuencias son mucho más evidentes. Se parece mucho a la primera herida que hablamos, de la de rechazo, pero la de abandono específicamente genera un miedo extremo a ser abandonado. La herida de abandono genera una puerta grandísima a la manipulación, por lo menos en el aspecto de la pareja, porque una persona con herida de abandono Es codependiente. es totalmente codependiente, y son las personas que son capaces de aguantar lo que sea, y ellas mismas se venden en la película diciendo, es que es mejor esto que estar solo, o es mejor esto que estar sola. Es fuerte. Es fuertísimo. Tienen un miedo profundo al rechazo y a la En eso, pérdida. en eso está basado el libro Las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood. Bueno, ya hay un libro recomendado, excelente. Está relacionado con las mujeres que aman demasiado, es la codependencia pura, y son esa gente que tiene que hacer trabajos titánicos para que las amen. Wow, es fuerte, ¿sabes? Ese libro me salvó la vida a mí, a los 37 años. Bueno, ya súper recomendado ahorita, y ponerlo ahí en los comentarios porque vale la pena mirarlo. Algo que estás comentando con respecto a esto, las personas con esta herida de abandono tienen un problema para establecer relaciones duraderas, porque ellas mismas se encargan de dañar las relaciones. Wow. Se autosabotean. Tienen miedo al abandono, pero se causan a sí mismos. Exactamente, Oh. porque es que además el nivel de acoso que pueden ocasionar sobre la otra persona y de asfixia que pueden generar en una persona es tan alto que pueden precisamente hacer que ya no las quieran, o la subvaloración, la poca valoración que se dan hace que la otra persona no te dé valor y te rechace. Es que acuérdate de algo, quienes se dan el valor somos nosotros mismos. Nadie te puede dar valor, tú mismo te das valor, y si tú no te das valor, la otra persona no te va a valorar. Es un tema de respeto personal, de respeto propio. Amor propio. Amor propio, ahora vamos a ese tema. Ese tema del amor propio es transversal a la cura de todas las heridas. Ahí me adelanté un poquitito. Ya. Bueno, ansiedad por el abandono. Las personas que tienen herida de abandono sufren mucho la ansiedad, siempre están en el miedo constante de ser abandonadas, y su sistema nervioso se deteriora terriblemente. Muchas de estas personas tienen problemas cardíacos, y el efecto en el sistema nervioso en general es devastador. Son personas que pueden llegar a tener problemas de sobrepeso, son problemas que pueden llegar a tener problemas, todo tipo de trastorno generado a través de la ansiedad por miedo al abandono. Ay. ¿El sobrepeso por qué? Mira,
El sobrepeso, bueno, primero es una respuesta a la ansiedad. Hay muchas personas que reaccionan a la ansiedad comiendo. Y hay una teoría que dice que el sobrepeso es como una forma en que el cuerpo genera una barrera para protegerse de las heridas externas. Exacto. Entonces las personas... Dice Luis ahí. Ajá, Sí. exactamente. Entonces, el ganar peso corporal es una forma... Tu coraza. Sí, es una coraza, es una armadura que te está blindando para que la gente de afuera no te hiera. Todas las personas heridas o en un momento de suma sensibilidad o que han sido afectadas tienden a subir de peso. Es un mecanismo de defensa. Ya. Acuérdate que todas las condiciones, el 85% de las condiciones físicas obedecen a factores emocionales. Entonces, ese número es demasiado alto. Totalmente. Sí, demasiado alto. Y que se cree que es un poco más, pero se habla del 85%. Qué interesante. Y la gente que cree que la dieta, que el gimnasio, y a veces entonces todo es somatización de alguna emoción. ¿Y sabes qué es lo más tenaz? Muchas veces ni la dieta ni el gimnasio tienen efecto Claro. si no trabajas el tema emocional. Es lo mismo que cuando una persona tiene resentimiento. El resentimiento es la principal causa del cáncer. Wow. El cáncer es esa célula maligna que se genera por esa mala emoción. Y curiosamente, el lugar donde se ubica el cáncer tiene que ver con el tipo de resentimiento que se tiene. Hay personas que las operan y las operan y las operan y el cáncer vuelve y sale en otra parte porque la raíz del cáncer, el resentimiento, no es tratado. Entonces, ese es un tema... Eso lo vi cuando empecé a trabajar con cancerosos terminales en los historiales clínicos. Fuerte. Eso vi. Fuerte. Literalmente. Sí. Literalmente. La curaban de un lado, la radiaban de un lado y aparecía en otro lado. Y tenía que ver siempre con la cosa emocional, como todas las enfermedades. El origen es emocional. Totalmente. Y lo fuerte de esto es que pueden hacerte toda la quimioterapia, la radioterapia, todo lo que quieras, cortarte todo lo que quieras, pero si la raíz emocional está ahí, va a resurgir por otra parte. Es como si tuvieras una olla con agua y le pones una raíz amarga. Cambias el agua pero no sacas la raíz. Vuelves y echas agua y vuelve y se amarga. Ya, me gusta esa metáfora. Es hermosa esa metáfora. La metáfora del Es hermosa esa resentimiento. metáfora. Nos está viendo Carlos Mauricio Gil. Gracias, señor Gil. Qué bueno tenerlo con nosotros. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de la herida de injusticia. Hace poco tuve una experiencia con una persona con la que estábamos trabajando y tenía un dolor muy profundo en la garganta y unos problemas crónicos en la garganta. Me ha pasado en varios casos, pero con esta persona en particular, cada vez que era víctima de una injusticia se le cerraba la garganta completamente, se quedaba sin voz y no podía decir nada, expresarse, y se debía a que en su infancia fue víctima de la injusticia de uno de sus padres y cuando iba a quejarse no la dejaban hablar y se lo somatizó esa sensación, ese sentimiento aquí en la garganta y se le volvió un problema. Cada vez que en el trabajo tenía un problema donde sentía que estaban siendo injustos, se enfermaba de las amígdalas, se le cerraba la garganta y hasta se le desarrollaron un montón de enfermedades en la garganta por esa causa. Ya. Yo de chica tenía infecciones de garganta de repetición, porque a mí siempre me decían, vos no podés hablar. Sí, igual Usted a es mí- muy chica para hablar de tal cosa, no digas estupideces. Sí, a mí me sacaron las amígdalas muy pequeñitas, quizás tenía 6 o 7 años, y tuve muchos problemas también para volver a encontrar mi voz, porque se me corregía severamente porque hablaba de más, porque hablaba cuando no debía, porque no era prudente, pero tú sabes lo... Y encima, a mí me mandaban a colegio religioso, peor todavía, eran nazis, sí. Y si notas algo en ti, Ujú. tú tienes un tono de voz muy bajito, Ah, a pesar de tu origen, que son muy... sí, en el Caribe somos bien escandalosos. Exactamente, Sí. pero uno se escucha hablar y te hablas así, con esa voz pausada, tiene mucho que ver con eso. Ah, caray. Exacto, los niños o las personas adultas que normalmente hablan muy despacio son personas que fueron muy reprimidas y fueron cohibidos de tal manera que aprendieron que no pueden hablar duro y son las personas que les pueden hacer muchas cosas y en muchas ocasiones ni siquiera se pueden defender, les cuesta.
La herida de injusticia tiene unas características que es una alta sensibilidad a la injusticia. Son personas que no pueden ver que haya una injusticia porque se les eriza la piel y van y tratan de hacer algo porque se sienten identificadas. Tienen una obsesión por la equidad. Muchos se vuelven trabajadores sociales. Sí, de verdad, Es cierto, es cierto. Sí, y marchan en todas las Ah, marchas. claro, Y sí, si total. no, mirá la reina Belis. Es asistente social, es social worker, y fíjate, es la primera que no soporta las injusticias. Y también Ya. tienen un problema muy fuerte y es ira y resentimiento. Esa emoción guardada ahí se les convierte en un tema tan pesado que son muy sensibles, son de mecha corta, dicen en México. Son muy fáciles de enojarse, muy fáciles de reaccionar, porque la herida la tienen abierta y cualquier cosa que les genera esa sensación de injusticia los hace levantar. Ya, a mí me invitaron a una marcha este pasado sábado, donde la población iraní de Las Vegas estaba marchando por las injusticias que están pasando en Irán. Y recuerdo que a mi amigo que me invitó le dije, amigo, en una época de mi vida yo marché por los derechos educativos, por los derechos de los gays, por los derechos de los inmigrantes, y ya yo no marcho por más nada. Ya, si tú me pides que ore, que rece, que prenda una vela, con muchísimo gusto, pero mi tiempo de marcha y de andar como el pueblo, no, ya hay que relajarse, hay que dejar de luchar. Es fuerte, pero tenemos esa tendencia cuando hemos vivido injusticia. ¿Quieres que siga con la siguiente? Sí, por favor. Listo. Entonces la quinta herida es una herida fuerte, que es la herida de traición. La herida de traición, cuando en algún momento a lo largo de nuestra infancia temprana nos sentimos traicionados. Sí, sentimos que hemos sido traicionados. Muchas veces ni siquiera la traición es para nosotros, sino, por ejemplo, el niño que ve como su papá le es infiel a su mamá y ve los efectos de la traición en el hogar, ve a su mamá llorando deprimida, o al contrario, o ve a su papá llorando deprimido, o es víctima de la traición por parte de alguien cercano. Entonces, una de las características es dificultad para confiar. Son personas que les cuesta muchísimo creer, les cuesta mucho en una relación de pareja poder saber que la otra persona va a estar bien, que no lo va a engañar. Siempre están esperando que los engañen, siempre están sospechando de todo y eso les genera un montón de problemas, no solamente a nivel de pareja, sino a nivel general. Son celosos, sí. controladores, le hacen la vida un yogur a la pareja. Sí. Sensibilidad de vulnerabilidad. Son muy sensibles, o sea, se sienten vulnerables, sienten que cualquier persona les puede hacer daño, sienten que en cualquier momento los pueden hacer mal. Hay una hipersensibilidad al engaño. Y aquí es interesante. Hay engaños que no son engaños. Hay cosas tontas que a veces se pueden malinterpretar. Por ejemplo, que le digan, oh mira, que le digan, no me tomé lo que estaba en la nevera y me lo tomé. Es un engaño, pero hay personas que sobredimensionan ese tipo de cosas y empiezan a decir cosas como, por eso es que no se puede creer, es que yo ya sabía, en usted no se puede confiar, y declaraciones sumamente fuertes que no tienen nada que ver con la proporción del acto que se hizo, sino que tienen que ver todo con la herida que tiene la persona. Entonces es una manifestación de esa herida, de ese dolor que se tiene. La ansiedad a la separación, que es muy común en los perritos, por ejemplo, ¿tiene lo que ver con esta herida o con otras? ¿Cómo? Perdóname. La ansiedad de la separación es cuando, por ejemplo, hay personas que tienen que, en el caso mío, yo tenía que viajar mucho en una de las posiciones que tuve en el pasado, y la pareja que tenía en ese momento le entraba una ansiedad horrorosa cada vez que yo tenía que tomar un avión y dejar a esa persona sola en su casa. Y ahí hay dos heridas, ya. traición y abandono. Hay dos heridas, traición y abandono. Puede ser una de las dos, pero normalmente pueden ser las dos. Y cuando hay más de una herida jugando, pues mucho más fuerte de lo que pasa. Sí. Entonces, ahí hay codependencia, ¿sí? Y ese tipo de codependencia genera ansiedad, y la ansiedad hace que las personas comiencen, si tiene herida de traición, imaginarse. Entonces empieza a decir, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué se habrá ido? Yo debí haberme ido. Y empiezan a armarse una película y hay de que no les contesten. Ay, Madre Santísima. Sí. Fíjate que acá Gerardo Cruz Lara pone, ¿pueden estas heridas iniciarse también en otras etapas de la vida
diferentes a la infancia? Sí. Mira, aunque se estima que esas heridas, que se llaman heridas de la infancia porque se generan en la infancia temprana, no hay una edad determinada para que esas heridas se generen. Yo conozco personas que han sufrido esas heridas en la adolescencia y han sido igual de fuertes que si hubieran sido sucedido en la infancia. Entonces sí, totalmente. Pero no puede haber un pequeño anclaje previo en los primeros años de vida. Claro, seguramente una predisposición y la siguiente herida es un detonante, pero ¿sabes qué pasa? Las personas no son conscientes de ese anclaje previo, como tú lo dices. ¿Cómo lo encuentran? Con terapia. Hipnosis. Sí. Hipnosis. Es la palabra mágica, terapia. Porque es el único momento en que vos vas a estar con vos mismo haciendo un viaje hacia adentro. No hay otra. Totalmente. Y la importancia de tomar terapia es porque ahora mismo la gente que nos está escuchando puede decir, yo puede que tenga alguna cosa de esas, pero normalmente la gente no reflexiona sobre estos temas. Escasamente y lastimosamente en el medio que vivimos, la gente por ahí se va en Instagram y ve un videito de 30 segundos y dice, yo como que puedo tener algo de eso. Y se inquieta pero no indaga, ¿cierto? Pero normalmente cuando somos juiciositos y decimos, ok, algo no está pasando, algo no está bien conmigo. ¿Por qué? Porque las cosas no están funcionando como yo quiero, porque estoy demasiado apegado, porque, se manifiestan de muchas formas los problemas. Tengo ansiedad, tengo depresión. Me va mal con las parejas, me botan de los trabajos, no tengo buenos amigos. Total. Sí. Todo ese tipo de cosas uno dice, bueno, aquí qué está pasando. Y muchas veces lo que está pasando es un reflejo de todas las heridas que tenemos, de todos los problemas internos. Casi que todo ese tipo de problemáticas son la manifestación de cualquiera de esas heridas. Ya. ¿Cómo más o menos, si no es un secreto profesional, funcionan estas terapias? Cuando una persona viene por, digamos, como dicen ustedes, no viene consciente de que ni siquiera conoce que existe esto y tiene un nombre, viene porque se sienten tristes o están ansiosos o no pueden dormir o algo les pasó en la vida que no marchó como ellos esperaban y eso les ha chocado. ¿Cómo comienzan ustedes a descubrir, a escarbar y a tratar esto? Yo lo primero que le pregunto es cómo fue tu niñez, cómo te llevabas con tu padre y con tu madre, qué carencias tuviste, si pasaste por algún tipo de situaciones traumáticas de chico, y ese disparador les hace hablar. A mí en la facultad me decían pentotal sódico. Dice que yo me sentaba al lado de un mudo y a los 2 minutos el mudo hablaba. A mí han venido pacientes que han llevado durante toda la vida, tienen 50 años y llevaron durante toda la vida un secreto tremendo. Vienen a la primera sesión y a los 2 minutos me lo cuentan. Y después que me lo cuentan me dicen, yo esto no se lo conté nunca a nadie. Y yo le digo, gracias por la confianza. Ya. Qué lindo. ¿Y tú usas más o menos el mismo método de irte a la infancia? Bueno, normalmente cuando las personas vienen a consulta conmigo, vienen por un problema en particular, vienen porque se sienten deprimidos, cualquier cosa. Y básicamente lo que les está pasando hoy es el reflejo de lo que les pasó anteriormente, en su infancia, en su niñez. Entonces, prácticamente cuando yo veo las consecuencias puedo identificar, aún antes de que me cuenten de dónde viene el asunto, y ya sé hacia dónde dirigir las preguntas. Pero digamos que en el caso de las personas que hacemos terapia, que damos terapia, ya tenemos como el ojo entrenado, ¿sí? Sin embargo, creo que un buen comienzo siempre es, como dijo la querida Mónica ahora, es que cuenten un poco. En psicología se llama anamnesis, que te cuente su historia, lo más relevante de su historia, y después trabajas sobre eso. Claro. Ya. Sí. Si una persona que está escuchando el programa quisiera hacerse, digamos, un autocuestionario para decir, ok, necesito terapia, debería consultarme, ¿cuál le dirían ustedes que son, tú, Alex, o usted, Mónica, las preguntas básicas? No me preguntes a mí, él es el programa. Yo lo que te puedo decir de mi parte es que esto lo he visto, que el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos puede servir para muchas cosas. ¿Y cuál es el cuarto paso? Que empieces a recordar cosas de tu infancia dolorosas y soltarlas. Ah, ya. ¿Soltarlas cómo?
hablándolas. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es seguirlas guardando, Ya. porque en el interior es como una bola de nieve, cada vez es más grande. Mira que lo que acabas de decir es muy interesante. Cuando las personas hablan acerca de sus traumas, hay un tipo de terapia psicológica que se trata de eso, no sueltan y sueltan. En nuestro caso, nosotros vamos al momento traumático y lo sacamos de ahí para anular, o más no anular, sino bajar la intensidad de la emoción. Como bajarle el volumen. Exactamente, acuerdo, ¿no? sí, bajarle. Y porque es que cuando una memoria duele es porque no está sana. Cuando usted recuerda algo y eso le duele, es porque usted no está sano en esa memoria. Ahí hay un problema. Cuando las personas comienzan a hablar de un tema, y por ejemplo, es que en mi casa comíamos arroz con huevo, y la lagrimita, un trauma. O el sapo aquí en la garganta. Exacto. Y a veces hay temas que uno dice, pero oye, no es tan, pero para ellos lo fue. ¿Sí me voy a entender? Entonces, y honestamente yo creo que todas las personas necesitamos terapia, todos. Eso de decir que, yo estoy muy sano, el que diga eso Pero necesita terapia. a esto voy. La gente sigue teniendo la fantasía tonta de que solamente va a terapia el que está loco. El que está loco no va a terapia porque no se da cuenta que está loco y lo internan. Nos está viendo Ara Roa y nos está viendo Luis Barragán. Luis, un beso grande porque está en México. Anabel, un abrazo. Gracias a todos. Ara es experta también en esos temas. Qué interesante que nos esté escuchando y qué bonito que estén ahí. Sí, básicamente lo que nos damos cuenta es que las personas, todos necesitamos terapia, todos, absolutamente todos. Hay gente que uno la ve muy sana y a veces muchas de esas manifestaciones que tiene en realidad son la muestra de que algo está ahí detrás. Yo he trabajado con gente que uno la ve a primer golpe de vista, donde uno dice, ¿qué le voy a tratar a esta persona? Pero cuando comienzan a hablar se da cuenta uno de que cuando hay muchas personas que tienen una vida pública o que tienen cierto trabajo que hace que tengan que ocultar sus heridas y guardárselas para sí mismos, pero en la intimidad es donde salen ese tipo de cosas y a veces no se dan la oportunidad de sanar sencillamente porque no se atreven a enfrentar o a darse la oportunidad de abrirse con alguien. Ara Roa dice, saludos a Alexander Vivas, y él maneja muy bien el tema. El problema de la imagen que debe tener el terapeuta, estúpidamente, frente a la persona que atiende, es mostrar que él está perfecto, que nunca se equivocó y nunca estuvo enfermo. Y ese es un error tremendo, porque para la persona que va a consulta, saber que el que te está atendiendo alguna vez tuvo este tipo de problema y lo superó, es un aliciente. Sí, es un aliciente, claro. Lo ayudas más. Además demuestra empatía. Demuestra empatía, uno dice, ok, o sea, no estás solo en esto, nos ha pasado y le pasa a mucha gente. ¿Se contaminan ustedes los terapeutas de la descarga emocional de sus pacientes? Llega en un momento... En mi caso particular, en la formación para los psicólogos clínicos, aprendemos mecanismos para no absorber lo del paciente, pero a veces no podés, desde la empatía que tenés con el paciente, no llevarte parte del dolor del paciente, ¿viste? Porque sos humano. Claro. Es que lo acabas de decir, la empatía hace que uno no pueda ser insensible al dolor ajeno. Hay personas que le están contando la historia y cuentan de abusos, uno no se puede como que, no me están contando una tira cómica, o sea, es la vida de alguien, estás viendo sufrir a alguien, ¿cómo no dejarte tocar? Ahora, obviamente uno se cubre, uno trata de mantener distancia para que no te afecte, pero hay historias que te afectan, hay situaciones en que queda uno drenado completamente después de una terapia. Tremendo. De no tener energía, de tener que irme a acostar y no tener energía, y lo cómico del caso, me cubrí energéticamente previamente para que no me chuparan la energía, me la chuparon igual, y no porque tuviera algún tipo de conexión con la historia, sino por el dolor de la historia. Como una nube negra, ¿no? Que arropa todo. Ya. ¿Cuándo sabe la persona que resolvió parte o totalmente algo de todo ese trauma que lleva encima? Cuando empieza a sentir qué.
cuando puede hablar de eso sin dolor. Sin llorar, Sin que se le llorar. tape la garganta. Cuando puede recordar su pasado y dice, pasó esto, y lo puede hablar sin que el dolor lo afecte. Obviamente el recuerdo siempre genera cositas, pero una cosa es el recuerdo y otra cosa es el dolor de esa memoria y eso que te lastima y que ya no te pueden hablar más. Entonces esa es como el síntoma principal de que ya estás bien, ya sanaste. O cuando te entras a conectar con la magia de la vida y la alegría y dejar de lado el sufrimiento. Yo le digo, cuando te sientas como perro con 3 colas. ¿Sabes que hay algo que acabas de decir que es muy interesante? Y es que el efecto que no se busca, pero que se genera cuando una persona sana, es que la vida cambia. Totalmente. La vida cambia y la persona comienza a tomar decisiones diferentes, porque cuando la persona está influenciada por una herida, no es ella la que está tomando la decisión, sino su dolor. Es su dolor el que la predispone a tomar ciertas decisiones, ciertas elecciones o a actuar de cierta manera. Una vez se elimina el dolor de la herida, la persona está en libertad de poder tomar sus propias decisiones sin esa influencia, y necesariamente la vida cambia. Una persona que sufrió herida de abandono y deja de tenerlo, comienza a fortalecer su autoestima. Al fortalecer su autoestima, deja de recibir menos de lo que merece. Y dice, ¿sabes qué? Mis parámetros ahora son diferentes, mis estándares son más altos, ya no voy a permitir eso en mi vida. Pero eso lo hace una persona sana. Mientras la persona no sane, puede leerse todos los libros de autoayuda que quiera, verse todas las clasecitas que quiera y va a seguir igual. La gente cree que, como dijiste antes, mirando cositas por YouTube que hablan los terapeutas, ya está. No. Y no es así. Si quisieran contactarte, Alex, aquellos que nos están Número escuchando, de teléfono, por sí, favor. ¿cómo pueden encontrarte? Y Llama ya a la línea caliente de Alexander Díaz. No, mentira. El 702-559-5156. Otra vez, más fuerte. 702-559-5156. ya. Ahí me pueden poner un mensajito. Si no contesto es porque no quiero. Es que estoy en terapia. Me pueden poner un mensajito de texto o un WhatsApp y con mucho gusto yo les regreso la llamada. Perfecto. ¿Qué nos quedó en el tintero? Un montón de cosas. No, siempre esos temas traen muchas cosas de las cuales hablar. Creo que es un tema que a todos nos toca. Y tú lo dijiste, me encantó que lo dijiste, que los terapeutas, las personas que hacemos terapia, también lo vivimos. De hecho, el hecho de que estemos haciendo terapia o tu trabajo tan bonito que haces ese trabajo con las personas es porque hemos sanado algunas cosas y tenemos que compartir un poco de lo que tenemos. Entonces, la misma elección de ayudar a los otros tiene que ver con que en algún momento nosotros necesitamos ayuda y la recibimos. La buscamos. Yo le agradezco a mi madre su enfermedad mental, porque gracias a ella estudié psicología y estudié homeopatía. Claro. Porque si no hubiera tenido una madre con esa característica, a lo mejor no me hubiera dedicado. ¿No te hubiera interesado? Pues algunas creencias místicas dicen que antes de uno nacer elige sus padres precisamente porque el alma quiere venir a aprender una lección en Yo específico. estoy totalmente de acuerdo. Sí. Cuando me cansé de renegar por qué había tenido esa madre y comencé en el budismo de la Soka Gakkai, yo la elegí como maestra para aprender algo. Y lamentablemente las cosas más importantes de la vida se aprenden con dolor, no tocando las castañuelas y bailando salsa. Es una realidad. Isaac Humana, nuestro pastor Isaac Humana, nos está viendo. Gracias, pastor, siempre presente. Les agradecemos muchísimo a todos la sintonía hoy día aquí en Cultura con Sabrosura. Nos despedimos, Alex. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, Coco. Mi querida Mónica, es un placer estar con ustedes. Y que venimos seguido. Gracias. Porque la verdad es un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Isaac es un bendito, dice, bendiciones para todos ustedes. Gracias y te la retribuimos, Isaac. Es un divino. Amén. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 6 de la tarde en este Meridiano Coco en Cultura con Sabrosura por esta Sur Radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo.